إن الدين عند الله الإسلام. En el nombre de Alá, el más clemente, el misericordioso. Vamos a entrar en un tema que es totalmente contrario. En las creencias de la humanidad hay quienes admiten y buscan el conocimiento de Dios y lo aceptan como el creador de todas las cosas. Pero asimismo hay personas, instituciones, épocas completas de personas que han querido negar el creacionismo y nos dicen de teorías como la que vamos a ver hoy, con el título El engaño del evolucionismo. El subtítulo es El colapso científico del darwinismo. Y aunque se trata de una doctrina que se remonta en el pasado, hasta la Grecia antigua, la teoría de la evolución avanzó considerablemente, sobre todo en el siglo XIX. El trabajo más importante que hizo que esta teoría se convirtiera en el tema principal del mundo científico fue el libro de Charles Darwin titulado El origen de las especies. Fue publicado en el año 1859. En este libro, Charles Darwin niega que las diferentes especies vivas que habitan o habitaron la Tierra fueron creadas separadamente por Dios. Según Darwin, todos los seres vivientes provienen de un ancestro común y se han diversificado a lo largo del tiempo a través de pequeños cambios. La teoría de Charles Darwin no está basada en ningún descubrimiento científico concreto, como él mismo lo aceptó. No es más que una presunción, entre comillas. Más aún, como Darwin confiesa en el largo capítulo de su libro titulado Dificultades de la teoría, su hipótesis fallaba al momento de tratar de explicar muchas cuestiones críticas. Charles Darwin ponía toda su esperanza en los nuevos descubrimientos científicos. Él esperaba que estos descubrimientos resolvieran las dificultades de la teoría. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, los descubrimientos científicos posteriores expandieron las dimensiones de esas dificultades. La derrota del darwinismo por la ciencia se puede sintetizar en tres tópicos básicos. Primero, la teoría no puede explicar por ningún medio cómo se originó la vida sobre la Tierra. Segundo, no existen hallazgos científicos que muestren que los mecanismos evolutivos, entre comillas, propuestos por la teoría de Darwin, tengan algún poder para provocar la evolución. En tercer lugar, los restos fósiles prueban exactamente lo contrario de lo que sugiere la teoría de la evolución. Veamos la primera etapa, la insuperable, el origen de la vida. La teoría de la evolución postula que todas las especies vivas provienen o evolucionaron de una célula única que surgió en la Tierra primitiva hace 3.800 millones de años. ¿Cómo es posible que una única célula pudo generar millones, pero millones de complejas especies vivas? Ahora, preguntémonos, ¿y si tal evolución realmente ocurrió, por qué no pueden observarse vestigios de ella en los restos fósiles? Son algunas de las cuestiones que la teoría no ha podido responder. Empero, por encima de todo, en la primera etapa del alegado proceso evolutivo, habría que preguntarse, entonces, ¿cómo fue que se originó esa primera célula? Dado que la teoría de la evolución niega la creación y no acepta ningún tipo de intervención sobrenatural, sostiene que la primera célula fue un resultado casual de las leyes naturales, sin ningún proyecto, sin ningún plan, sin ningún orden. Según la teoría, la materia inanimada debió haber producido una célula viva por casualidad, pero sin embargo, esta es una pretensión inconsistente, incluso con las más inconmovibles reglas de la biología.
La vida proviene de la vida. En su libro, Charles Darwin jamás se refiere al origen de la vida. Jamás. El primitivo conocimiento científico que se tenía en la época de él descansaba en la suposición de que los seres vivientes tenían una estructura muy simple. Desde épocas medievales estaba ampliamente difundida la generación espontánea. Esto es una teoría que afirma que la materia inanimada puede producir directamente seres vivos. Esta teoría estaba ampliamente difundida. La creencia de que los insectos eran producidos por las sobras de comida y que los ratones eran producidos por el trigo. Se realizaban interesantes experimentos para probar esta teoría. Se colocaba algo de trigo sobre una pieza sucia de tela y se creía que de ellos se originarían ratones pasado cierto tiempo. De manera análoga a los gusanos que aparecían en la carne, se consideraban como una evidencia de la generación espontánea. Tiempo después se comprendió que los gusanos no aparecían sobre la carne espontáneamente, sino que surgían de las larvas depositadas allí por las moscas y que eran invisibles al ojo desnudo. Yo recuerdo en botánica que hubo hace tiempos la creencia primitiva y bien atrasada. Nosotros en Colombia tenemos un árbol que se llama el yarumo. Y los indígenas, ellos intuitivamente solamente se les ocurría decir que del yarumo surgían los insectos, los gusanos. ¿Qué pasaba? Que en la polinización del yarumo, cuando la flor se forma, recordemos que toda flor tiene sus órganos masculinos, los estambres, y tiene el gineceo, que es el órgano femenino. Cuando el polen sale de los estambres, se sucede la polinización. Hay un momento en que determinados insectos, ya mencionamos algún día las abejas, las moscas, otros insectos, que ayudan a la polinización, pero también hay otros que aprovechan este momento para dejar depositar sus huevos, que posteriormente van a ser larvas. ¿Qué sucede cuando el yarumo produce su fruto? Pues esas larvas o esos huevos están allí y luego van a ser gusanos. Pero no quiere decir que es que la planta llamada yarumo ocasiona los gusanos. Todos sabemos en el ganado, una vaca está pastando en un potrero. Una mosca que ya ha copulado con el macho está cargada, la mosca produce larvas vivas, se llaman maggots. Entonces la mosca, como está cargada de sus hijitos, entre comillas, ella lo que hace es que va a la vaca directamente y le deposita sus larvas. No quiere decir entonces que es que la carne de la vaca produce los gusanos. Y esto es a lo que se refiere lo que acabamos de mencionar. Incluso en la época de Darwin, cuando él escribió El origen de las especies, había la creencia de que las bacterias podían generarse de materia inerte. Y esto lo aceptaban inclusive a nivel científico. Nosotros tenemos que saber que no es lo mismo una bacteria, un hongo, un virus. Y mucha gente hoy no diferencia esto. Así